cuando mi hija tenía meses de nacida, no sé, Loreta, a lo mejor tenía unos 4, 5, 6 meses de nacida, estaba yo tan deprimida, estaba yo tan sentirme nada, Loreta, que yo llegué a pensar en el suicidio. O sea, yo decía, no valgo nada, o sea, ¿de qué sirve que esté yo aquí si no salgo, estoy encerrada, me siento triste? Y yo decía, muy fuerte, Loreta, porque yo decía, y me voy a llevar a mi hija, no se la voy a dejar, me la llevo. Y Loreta empezaba como a pensar y a imaginar cómo lo haré, qué tendría que hacer para dejar de existir. Y pensaba en muchas cosas. Decía, no sé, me voy al metro, me tomo algo, quiero dejar de existir y me voy a llevar a mi hija. Y sabes que me sentía sola porque yo no hablaba de esto con nadie. Tengo muchas hermanas y no hablaba con nadie porque ante mi familia y ante afuera yo siempre estaba sonriente. O sea, la gente me veía sonriente porque yo ocultaba mi dolor. Solo lo detuve y le dije, no hagas eso. Lo detuve con todas mis fuerzas, porque aparte es un hombre grande, o sea, es un hombre bastante... Y entonces, no sé cómo le hice y lo detuve y le dije, no hagas esto, los niños te están viendo. Sí, me voy a ir, pero por favor, no te quiero así, los niños. Y le dije, te voy a dejar unas horas a mis hijos porque yo voy a ir a buscar a dónde me voy a ir con mis hijos. Y salí de mi recámara decidida, Loreta. Y mi hijo, el de 7 años, me dijo, mami, no te vayas. Que esto que está pasando en este momento, yo lo soñé algún día, porque cuando yo te encontré en redes sociales y empecé a seguirte y empecé a decir sí, y si ella pudo, y entonces yo también, y entonces hay más mujeres, hay más personas, que no soy la única, me empecé a sentir fortalecida. Y sabes, Loreta, hoy en día que cuando tenemos la convicción de que algo lindo va a pasar en nuestra vida y tenemos foco, sucede, porque yo en algún momento soñé y lo escribí, Loreta. Yo dije, un día voy a estar con Loreta Valle y me va a entrevistar y voy a poder contar mi historia. Y sí, te lo prometo. Te creo totalmente. Donde pones la atención, pones la energía. Y si tú realmente crees en algo, lo materializas y sucede. Claro que sí, por supuesto. Y hoy estoy aquí agradecida, feliz de poder compartir mi historia, pero además de hacer un sueño realidad. Amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y me encanta darles la bienvenida a un episodio más de RDR, Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo la historia de Susi Brand. Hoy se va a abrir con nosotros y nos va a contar exactamente cómo es que se relacionó con una persona que fungió como un rol amenazante. Gracias a todos por este espacio, por la confianza. Si no te has suscrito al canal, por favor, te invito a que te suscribas, que le des like y que compartas. Esto nos ayuda muchísimo. Mi querida Susi, bienvenida. Hola, muy buen día, mi querida Loreta. Yo encantada y feliz de estar aquí contigo. Oye, gracias por la confianza y pues, ¿qué te parece si empezamos desde el principio? Tengo entendido que nos vas a contar la historia que viviste con el que es el papá de tus hijos, ¿correcto? Es correcto, mi querida Loreta, así es. ¿Cómo lo conociste? Fíjate que yo lo conocí cuando tenía 17 años y era como amigo de los amigos. De hecho, él empezó como a tener más conexión con una de mis hermanas. Nosotros somos varios hermanos. Con una de mis hermanas como que empezó a tener más conexión. Y bueno, fue así como en una fiesta y como que a todas las chicas como que, ay, ese chico está guapo, a mí se me hizo como indiferente en ese momento y ya quedó así. Y empezó como a comunicarse más con una de mis hermanas y después empezó a hacer conexión conmigo. Empezó a ir, yo trabajaba en ese entonces y trabajaba y estudiaba, fíjate. Entonces empezó a ir por mí a mi trabajo. Obviamente empezó la plática y a dónde trabajas y empezó a ir por mí a mi trabajo. Y entonces así fue como empezó la conexión y sentía yo pues bonito, lindo. Fíjate que había tenido
algunos novios, no sé, 2 tal vez a mis 17 años, pero habían sido así como de pasajeros, de que ni nos veíamos, a lo mejor de repente llamaba por teléfono, pero él fue como mi primer novio formal, por decirlo de alguna forma, y entonces a mí me encantaba que tuviera muchas atenciones conmigo y fuera por mí a mi trabajo. Entonces así es como empieza la relación, nos veíamos, me llevaba a mi casa y empezábamos ahí a tener esa conexión. Y a mí me atrapó muchísimo, por decirlo de alguna forma, sus atenciones. O sea, los detallitos, te invito a cenar, te invito a comer, te compro el detalle, te dedico una canción, te regalo. En ese entonces, porque déjame decirte que muchas se van a identificar conmigo, en ese entonces eran los cassettes y entonces me regalaba los cassettes con las... Sí, o sea, fíjate nada más, ¿no? Y entonces me regalaba el cassette para escucharlo y entonces ese tipo de cosas a mí me empezaron como a llenar mi corazón. Me sentía importante, fíjate, porque en ese entonces, pues entre que trabajaba, estudiaba, fui una niña de casa con principios, valores por parte de mis padres y entonces como que muy de casa. Y entonces el hecho de empezar a salir con él y tener esos detalles, o sea, me sentía yo importante, me sentía muy importante y fue así como inicié la relación con el papá de mis hijos. Sí, tú tenías 17 y él 18. ¿Cuánto? Un año de diferencia. Es perfecto. Correcto. Bueno, entonces viene todo esto y ¿qué sucede aparte de que te hacía sentir especial? ¿Cuánto tiempo duró esto de que te hacía sentir súper especial y demás antes de que fuera su novio? Pues bueno, yo creo que no pasó mucho tiempo en que, bueno, sabes, ahorita estoy recordando, nunca me pidió que fuera su novia. O sea, no, o sea, como que fue fluyendo así y entonces como que yo lo di por hecho y él también. Y entonces fue así el detallito. Muy pronto me presentó a sus papás. ¿A cuánto tiempo? Ese detalle es importante. No sé, pues pudo haber pasado tal vez un mes. No, yo creo que menos. Igual y pudo haber pasado unos 20 días y él me lleva a casa de sus papás. Y entonces eso a mí me hizo sentir todavía más importante. Porque claro. sus papás me recibieron súper bien. Y en ese momento que yo conozco a sus papás, me di cuenta que sus papás conocían a mis papás. Porque empezaron a decirme sus papás, oye, Susi, bienvenida, y entonces ya sabes, ¿no? Siéntate a comer la bebida, y empezó el arroparme. Y luego, oye, tú eres la güerita de las hermanas que siempre van a misa porque tus papás siempre están ahí. Yo, pues sí, o sea, no sabía que sus papás conocían a mis papás, por lo menos de vista, ¿no? Y entonces, eso como que para mí fue así, ay, qué padre que conocen a mis papás, ¿no? Entonces, por su familia también de inmediato fui como arropada. O sea, yo me sentía todavía, me fui como enganchando más, porque sus papás eran toda dulzura, su mamá, su papá, y siéntate a comer, y qué te gusta. Y empezaron, cuando yo empecé a tener conexión con ellos, empezaron a invitarme a fiestas, a eventos familiares y de otras personas, y entonces yo seguía sintiéndome importante. Y entonces me conectaba mucho con sus papás porque él veía que yo me sentía muy bien ahí. Entonces, pero sabes, ya cuando empieza la relación yo empiezo a ver esos foquitos rojos. Bueno, sabes que en ese momento no los veía, los vi después, pero como haciendo el análisis, ¿no? Porque él, aparte de sus detalles y todo, pero también veía yo el otro lado empezaba el de ¿por qué volteas? ¿A quién estás viendo? Y yo, o sea, ¿cómo? ¿A nadie? A nadie, o sea, y bueno, y voy y te dejo a tu casa, pero ya no vas a salir, ¿verdad? Y yo, pues no, o sea, tengo que hacer tarea y ayudar en casa. Ok, muy bien. Y así, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, perfectamente identifico esos foquitos que estaban ahí, pero yo ni me imaginaba nada, ¿no? Entonces, o sea, focos de control.
de control, exacto. Y entonces, ahorita se me vino a la mente una anécdota de cuando fue por mí al trabajo y nos movíamos en transporte público para mi casa. Entonces, nos subimos al transporte público y en ese momento encuentro en el transporte a un vecino de mis papás, o sea, donde nosotros vivíamos, y mis papás en ese entonces estaban vendiendo un horno, porque tuvieron mis papás una mini panadería en casa, y entonces ellos estaban vendiendo su horno. Entonces el señor hace contacto conmigo y me dice, ay, oye, tus papás, me enteré, y entonces como quisiera verlos. Entonces él se da cuenta de eso y vi su cara así de, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Entonces todo ese traslado, yo fui hablando con el señor, que además duró ese traslado, no sé, 10 minutos. Y entonces el señor me iba haciendo preguntas, oye, tus papás, hacerlo, no, tata. Y entonces ya nos bajamos del transporte público y ahí, yo no sé si fue la primera escena, pero ahorita se me vino a la cabeza esa escena, donde me dice, ¿por qué estabas hablando con esa persona? Vienes conmigo, ¿sí te das cuenta que vienes conmigo? Y yo, pues sí, pero, o sea, ¿cuál es el problema? El señor me estaba preguntando de cosas con mis papás y me dice, cuando vienes conmigo, vienes conmigo. No tienes por qué ignorarme, no tienes. Y entonces ahí sentí así mi corazón apachurrado. Dije, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no puedo hablar con nadie. O sea, no puedo, no, ¿cómo? Y ya, ¿no? Pasaba ya después, cuando hizo su escena así, ya después me dijo, bueno, tú tranquila, no pasa nada, es que ay, de repente me pongo así, pero tú tranquila, tú. Y entonces, y así hubo muchos detalles que empezaron a hacer así como muy recurrentes de, no sé, empezaba como a relacionarme, ¿sabes? Con personas que ni siquiera conocía yo. Es que me dijeron que te vieron y yo, ¿me vieron quién, en dónde? Sí, te vieron. ¿Sabes qué? Me di cuenta que empezaba a crear historias. Él, así, les ponía nombre y apellido. Es que te vieron con fulanito y además era un carro rojo, pero, y yo, ¿cómo? ¿En dónde? O sea, ¿cómo? ¿Quién te dijo? Ah, pues te voy a llevar con quien me dijo. Fíjate, me estoy acordando de otras escenas. Te voy a llevar con quien me dijo, porque un chavo, entonces me sentía yo molesta, pero además me sentía triste. Y sabes, Loreta, me humillé porque le dije, vamos, quiero que la persona que te dijo que me vio, que me lo diga en mi cara. Y entonces fuimos a buscar a ese chico y ya me dice, no, es que se puso nervioso el chico, ¿no? Es que, bueno, es que no sé si eras tú, pero es que creo que sí. Y entonces yo estaba súper molesta y le dije, o sea, ¿cómo te atreves a hablar de mí si ni siquiera me conoces? Yo ni conocía al chiquillo ese, ¿no? Total, pasa la escena y ya después me dice, bueno, pues es que quién sabe si eras tú, por lo que vi, como que dudó el chavo, pero por lo mientras ya me había yo humillado, había aceptado la humillación de ir a enfrentar a esa persona. Y entonces eso no me gustaba, o sea, sí me hacía sentir muy incómoda. Pero él, cada que había una escena de ese tipo, después me consolaba y entonces me llenaba de detalles y me decía, no, discúlpame, es que vieras que te quiero tanto y entonces no te quiero perder y entonces eres tan bonita y seguramente pues te ven pero es que yo te amo y entonces me llenaba de detalles y entonces ya como que yo me calmaba, como que yo decía, ok, pues bueno. Es que me quiere mucho. Ajá, entonces, pero sabes que había algo que me decía, pero no me gusta, o sea, él me está queriendo de esa forma, pero no me gusta, me hace sentir incómoda. Entonces, así como esos empezaron, yo creo que todos los días había detalles de algo, había detalles y entonces se fueron como agudizando esos detalles y hubo una ocasión que le dije, oye, fíjate que yo detecto que algo no está bien contigo. ¿Qué pasaría si...? Y entonces identifiqué que quería ser la salvadora y la redentora. Y entonces decía, algo no funciona en él, pero yo lo voy a ayudar porque lo amo. Y entonces yo le decía, oye, ¿qué te parece si terapia?
porque algo pasa. Y entonces él me decía, no, pues sí, ¿verdad? Pues bueno, y entonces vamos a terapia, ¿no? Y entonces pero curiosamente empezamos como a ir juntos y entonces me acuerdo que la psicóloga nos hizo como algunas preguntas, algunas pruebas, pero le dijo a él que tenía que él ir solo. No me acuerdo si fue a 1 o 2 sesiones y dijo, pero si es que yo estoy bien. O sea, todo está bien, o sea, no hay problema. Y dejó de ir. Y yo le decía, no, pero es que yo creo que es importante porque algo sucede contigo. Y sabes que me empezaba a contar también historias de cuando él era niño. Y entonces yo quería, más me sentía como ese compromiso porque lo amaba como de salvarlo, ¿no? Yo decía, pobrecito, sufrió mucho y a lo mejor en su... Fíjate que a mí me decía que cuando era niño lo lo castigaban encerrándolo en un cuarto oscuro. Y entonces él le daba mucho miedo. Y recuerdo que también me contaba que su familia lo humillaba mucho, o sea, le decían que era, en palabras fuertes que no voy a decir aquí, pero le daban a entender que era un inútil y entonces era el latoso de la escuela y entonces la mamá no quería ir a la escuela cuando la mandaban llamar. Él me contaba esas historias, me decía, y me contaba, ¿no? Todas las travesuras que hacía en la escuela, primaria, secundaria, que era el latoso, que era el que dirigía a todos los niños y vamos a hacer esto y vamos a hacerle otro a los papás, a los maestros. Entonces él se le hacía como divertido contarme y yo decía, pero ¿cómo te atrevías a hacer todo eso? Pero sus papás no iban a la escuela cuando lo mandaban llamar. O sea, él pedía a que fuera el tío, que fuera, pero entonces él fue muy rebelde y entonces recibía castigos. Y entonces lo humillaba a su familia y le decían que era latoso, que era el que no podía, que era el inútil, que era esto y lo otro. Entonces eso movía mucho mi corazón y yo decía, yo tengo que ayudarlo, o sea, algo trae. ¿No? Ajá. Entonces buscaba, a mí me encanta mucho leer y aprender. Entonces yo leía y yo buscaba, en ese entonces no teníamos tanta información como la tenemos ahora tan abierta en YouTube y en todas las redes sociales. En ese entonces no había eso, pero me encantaba leer y me encantaba como investigar qué era lo que pasaba en su cabeza, porque yo veía que algo no estaba bien, pero yo quería salvarlo, porque yo decía que lo amaba. Entonces pasaban esas cosas. Pero sabes, como que iniciaba terapia y decía, no, es que sí, después voy a seguir yendo y así, pero se hacían constantes sus celos, pero yo le llamo a lo mejor celotipia también en el sentido de que él imaginaba historias, o sea, él creaba toda una historia. Fíjate, recuerdo, dime. No, nada más aclarando, para los que no sepan lo que es la celotipia, son los celos patológicos. O sea, es presentar celos excesivos, ¿no? En donde justamente te imaginas diferentes escenarios y te vuelves perseguidor. Entonces, en este caso, pues el papá de los hijos de Susi era el perseguidor, tenía celotipia y pues la tenía tosigada a Susi, ¿no? Con todos los reclamos que no eran ciertos. Por supuesto. Fíjate, ahorita me acordé de una escena de cuando él iba en transporte público y escuchó porque me lo dijo, escuchó la plática de 2 personas, de 2 mujeres que iban platicando de una chica, que algo pasaba con el novio, no sé qué, y él dijo, es Susi. O sea, es Susi. Y entonces a mí vino y me dijo, es que yo escuché hablar de ti aquí, y le dije, ¿quién? ¿Cómo? Sí, porque iban hablando en el transporte público 2 mujeres y seguro eras tú. Y le dije, a ver, tranquilo, Jacob, no puedes pensar que era yo. No, es que sí, porque entonces de repente como que le venían esos destellos de, sí, tienes razón, no, me estoy imaginando. No creo, pero de todas maneras. Entonces, pero siempre era duda, siempre era relacionarme con alguien más. Entonces, y pues mostrarse molesto por cualquier detalle, o sea, repito, o sea, yo no podía voltear a ningún lado porque ¿a quién estás viendo? No podía decir, no sé, a lo mejor mi arreglo fue un poquito más de lo normal y entonces ¿por qué te pusiste tal? O ¿por qué te arreglaste así? O a lo mejor arréglate sí, pero cuando estés conmigo, o sea, porque entonces yo te tengo que cuidar, porque pues sí. Entonces, ese tipo de situaciones.
Y bueno, pues a lo mejor de ahí ya me voy a brincar. Lo voy a decir, yo quedo embarazada. Yo tuve una relación larga con él, o sea, empecé a los 17, a los 20 años yo quedé embarazada. Entonces, cuando yo le digo que estaba embarazada, de momento como que se destanteó y me dijo, ok, bueno, está bien, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero después, no sé, pasaron días, al final pues se hizo la prueba y todo, confirmábamos que sí, y me dijo, ¿sabes qué? Eso sí, y estás segura que es mío. Ahí fue mi corazón totalmente roto. Entonces, porque tú nada más habías estado con él. Es correcto, es correcto. Entonces yo tenía, o sea, me sentí totalmente decepcionada y le dije, ¿cómo? O sea, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, porque, pues no sé, no sé, me recuerdo la escena en donde me dijo, no, ¿sabes qué? Eso sí, ese bebé no es mío. Y me acuerdo desgarrada, estaba yo en un parque, estábamos hablando en un parque y yo desgarrada llorando le dije, ¿cómo me dices eso? O sea, ¿sabes lo que me estás diciendo? ¿Sabes que mi corazón está roto? ¿Sabes que no me digas eso? Y me dijo, no, es que, ¿sabes qué? Pues no sé, pues ya veremos, a lo mejor cuando nazca el bebé, pues ya veremos, ¿no? Entonces, no. En ese momento me acuerdo haberme desencajado y decirle cómo es posible y enojarme y decirle no puedo con esto, no, sabes que no vales la pena, sabes que no puedo ya confiar más en ti, sabes que ya no. Y le dije no quiero volver a verte. Y así quedó, ¿no? O sea, me acuerdo regresar a mi casa llorando, desencajada, no sé, para mí era el amor de mi vida y que dudara de mí era algo un golpe muy tremendo para mí. Pero después empezó a hacerme llamadas y me decía, no, discúlpame, perdóname, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, pues ya sabes cómo me pongo, porque, pues no sé, acuérdate que he ido al psicólogo y a lo mejor algo no está bien en mí, pero no, perdóname, mira, vamos a ver qué hacemos, si quieres voy y hablo con tus papás, no sé, hablamos con los míos, pero primero hablamos, y entonces accedí. O sea, porque entonces otra vez llegó con atenciones y aparentemente estaba preocupado por mí y todo iba a estar bien. Entonces accedí y fuimos primero a hablar con sus papás. De hecho, él ya les había dicho a sus papás, fíjate. Y entonces fuimos a casa de sus papás y ya como que los papás como que estaban, no sé, los sentí como un poco distantes, pero bueno, pues está bien, pues su reacción fue de, pues ya que ya la regaron, pero pues aquí vas a estar bien. Y entonces me dijeron, ¿quieres que vayamos a hablar con tus papás? Y yo les dije, no, yo hablo con ellos. Digo, en ese entonces, Loreta, pues las cosas anteriormente y por la educación en la que yo crecí, mis papás así como muy cuadrados, con muchos valores, sí, y entonces era así como, ¿cómo les digo? Tardé en decirles, Loreta, o sea, pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses, y yo como era muy flaquita, delgadita, no se me notaba. Pasaron 4 meses, hasta el 4.º mes yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, quiero hablar contigo, y me dice, dime. Y entonces ya le dije, ¿sabes que estoy embarazada? Y mi mamá me dijo, ya lo sabía, solo esperaba que me lo dijeras. Y no se me notaba, o sea, porque siempre fui muy delgadita y pues no. Entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues es que me voy a ir a vivir con el papá de mis hijos. Y mi mamá me dijo, ¿eso quieres? Y le dije, sí. Y me dice, hija, no vas a ser la primera ni la última. O sea, yo te sugiero que te quedes aquí con nosotros, aquí te vamos a apoyar. Porque no sé si no te has dado cuenta, pero me parece que ese chico no te conviene. Ella me decía así. Y no tenía yo una comunicación muy cercana con mi mamá de hablarle de mis cosas, pero yo creo que ella observaba, obviamente. Los papás somos muy intuitivos. Entonces, mi mamá veía que la relación no iba muy bien. Mis hermanas se daban cuenta, una de mis hermanas, la mayor, que yo me decía, Susi, ¿estás bien? Porque luego ella me cachaba llorando y así, ¿no? Y entonces me decía, ¿estás bien? No sé qué, yo, sí, todo está bien y así, ¿no? Pero al final nadie abríamos así como de capa el tema de cómo te sientes en esa relación, pero bueno, al final mi mamá me dice, está bien, como tú quieras, aquí tienes todo nuestro apoyo, quédate aquí. Y yo decidí que no. Yo dije, no, o sea, me quiero
De hecho, mi mamá todavía de repente me llega a recordar, me dice mi mamá, tú fuiste clara y me dijiste, no voy a dejar sin papá a mi bebé. Y sí, literalmente eso fue lo que dije, ¿no? Entonces, al final me fui a vivir a su casa. Pero él vivía con sus papás. Él vivía con sus papás, obviamente. Entonces te vas a vivir con con él y con tus suegros. Exacto. Y ahí, en ese momento, se acrecentaron las cosas y me deprimí. O sea, yo me fui a vivir a la casa y trabajaba, Loreta. O sea, en ese entonces yo trabajaba y él no trabajaba, ni estudiaba, ni trabajaba. Él era niño de papá y mamá y hacía lo que quería, ¿no? Y entonces al final del día, de todas maneras, me fui a vivir ahí. Empezó como a medio trabajar o hacía ahí cualquier cosa, pero ¿sabes qué? Yo llegué ahí y él empezó a hacer su vida normal. Es decir, normal, como si no tuviera ningún compromiso. Él se iba con los amigos, se iba de fiesta y yo me daba cuenta que sus papás no le decían nada. Y entonces me sentí en ese momento como un mueble. O sea, yo llegué a esa casa, claro, me deprimí, no hombre, o sea, yo lloraba. Yo trabajaba, y me recuerdo, fíjate, tengo una escena muy presente, trabajaba yo en una farmacia y entonces, estando en la farmacia, él llega con una torta y me dice, te mandó mi mamá una torta. Y yo así de, o sea, tu mamá, o sea, porque tu mamá te mandó. Entonces, no sé, me sentí muy deprimida, me sentí muy triste. Todo el resto del embarazo fue llorar. Me acuerdo bañarme en la regadera y estar llorando, tocando mi pancita y diciéndole a mi bebé, te quiero mucho, todo va a estar bien. Uy, eso todo me mueve. Y hablaba mucho con mi bebé. Y yo decía, vamos a salir adelante, todo va a estar bien. Y así fue mi embarazo, ¿no? Sus papás me atendieron, me dieron, pues, las atenciones, ¿no? De comida, de estar ahí y así. Pero él seguía en la fiesta, él se iba, sí, y su mamá era la que le decía, oye, cómprale cosas a Susi, oye, cómprale ropa a Susi, oye, llévala con sus papás, porque a él le molestaba, ojo, también aquí a él le molestaba que yo fuera a ver a mis papás, porque me decía, tu lugar es aquí, esta es tu casa, tu lugar es aquí. Y yo decía, sí, pero quiero ir a ver a mis papás. Bueno, en fin, también había temas ahí de esos. Y al final te quería aislar. O sea, lo que estaba haciendo él es aislarte, ¿no? O sea, quitarte todo lo que pudiera significar algún toque de la realidad, que alguien te pudiera decir, oye, pues, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Porque por lo que me estás diciendo, él ni te mantenía ni nada, más bien tú eras la que mantenía las cosas y tus suegros. Es correcto. ¿Qué pasaba con tus suegros, Susi? Fíjate que yo, ¿sabes? Pienso que nunca dimensionaron lo que pasaba con su hijo, porque la señora siempre lo sobreprotegía o lo sigue sobreprotegiendo hasta hoy. Así lo veo. Su papá sí le decía, oye, tienes que trabajar, oye, tienes que ser responsable, oye, eso sí ocupa cosas. Su papá sí se lo decía. Pero su mamá era, no le digas nada, sí va a ser, sí. Y su mamá siempre era como aportar, ¿no? Y Loreta, hasta la fecha lo hace la señora. Entonces, pero como pasa, o sea, no dimensionaban lo que pasaba con su hijo y tampoco dimensionaban lo que yo sentía. Obviamente, porque siempre ellos me conocieron como una niña muy seria, muy centrada, trabajando, estudiando, responsable con su familia, con mis padres, con mis hermanos. Entonces me voy a vivir con ellos, me dan incapacidad, obviamente, porque ya iba a tener a mi bebé. Tengo a mi bebé, decido quedarme en casa, no regresé a trabajar, pero estaba yo aislada. Y la señora, y él no me daba dinero. O sea, la señora siempre me decía, ¿quieres encargar algo del mercado? ¿Quieres ir al mercado? ¿Quieres a comprar algo? Y yo no hablaba, o sea, solamente le decía, no ocupo nada. Pero en realidad yo no le decía, no, pues es que su hijo no me dejó dinero. Entonces luego yo le decía, oye, déjame dinero. Y me decía, ¿para qué quieres dinero? Aquí no te hace falta nada. Es más, ni siquiera tienes necesidad de salir. No tienes necesidad de salir a ningún lado porque en todo tienes aquí.
Y yo le decía, sí, pero si se me antoja algo, si a mi hija se le antoja algo, si a la bebé se le antoja algo. Ah, pero espérate, estoy aquí, me voy a regresar un poquito. Porque él seguía diciendo durante mi embarazo que él iba a querer, fíjate Loreta, que él iba a querer a ese bebé hasta que naciera y que viera que se pareciera a él. Wow. Entonces imagínate. Entonces, y entonces... Qué duro, eso es una forma terrible de abuso. Nace mi hija y adivina qué, que sí le encontró papá. Se le encontró papá. O sea, no le encontró parecido a él. Él dijo, ya vi a quién se parece. Haz de cuenta que mi hija, no sé si tenía 2 mesecitos, algo así, y me dijo, ya sé a quién se parece. Y me dijo el nombre de la persona. O sea, no sabes, Loreta, el dolor. ¿Y tú lo conocías? O sea, ¿tú conocías a esa persona? Sí, conocía yo a esa persona, pero pues, o sea, ni por aquí yo ni siquiera le hablaba a esa persona, yo nada. Entonces me dijo, se parece a fulanito. Y me dijo, ¿ves? Tenía yo razón. Y entonces él, ¿sabes qué detecté? En cada escena, él buscaba descomponerme totalmente, y hasta que no me veía berrear, y hasta que no me veía llorar, y hasta que no me veía o descompuesta, muy enojada y frustrada, y diciéndole y argumentándole, oye, pero es porque entonces yo tenía como a veces lloraba mucho, y le decía, es que cómo es posible, y a veces me enojaba mucho, y entonces reclamaba y decía, pero cómo es posible que tú y me digas y no confíes, pero hasta que no me veía reventar así, como que él sentía, no sé, sentía como satisfacción, y me decía, no, a ver, ya calma, tranquila, ay, no pasa nada, ya sabes cómo me pongo, pero tranquila, mira. Y entonces buscaba el abrazo, buscaba el consuelo, buscaba, mira, vente, vamos a comer, vente, te compro algo, vente. Entonces, pero detectaba que él le encantaba hacerme reventar en cualquier emoción, o en el enojo o en la tristeza, pero él le fascinaba que yo llegara al límite, y cuando llegaba al límite venía, él, no, tranquila, yo te quiero mucho, mira, ay, es que ya sabes cómo me pongo, pero tú sabes que te amo. Siempre era así. Entonces, regresando a lo de mi hija, no sabes. O sea, cuando me dijo eso, le dije, ¿cómo es posible? Pero era la misma escena, o sea, primero, no, ya ves, como te dije, yo pues lloraba y le decía, ¿cómo es posible que me digas esto a estas alturas, no sé qué? Y después era la palmadita, no, tranquila, o sea, cálmate, o sea, todo está bien. Pero, ¿sabes? Eso se llama gaslighting. Okay. Eso es una técnica de manipulación terrible para poder jugar con tu mente, ¿no? O sea, primero te desacreditaba, te invalidaba, te cuestionaba, te decía, y entonces después, ya como tú dices, que te llevaba al límite, te daba un premio, una recompensa de que no, mira, tranquila, yo te amo y demás. Y entonces tú estabas en una situación en donde te castigaban, pero después te premiaban. Era hostil, te acusaba y demás, pero después era generoso y lindo y bueno contigo. Entonces tú estabas así como que, ¿qué hago, no? Y eso poco a poco a las personas que lo van viviendo les va metiendo en un estado de confusión muy profundo y va jugando con la psique, la va quebrantando. Y entonces tú vas estando cada vez más débil y más débil y más débil mentalmente y emocionalmente. Sí, es correcto. Fíjate que sí, porque cuando yo lo conocí, yo me consideraba, ahorita que lo mencionas, una mujer muy fuerte, porque yo trabajaba, yo estudiaba, yo ayudaba a mis papás, yo ayudaba en casa, en las labores de casa, y me sentía de alguna forma independiente, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo esa relación y va pasando el tiempo y me fui sintiendo chiquita, y me fui sintiendo incapaz. Y te voy a contar brevemente que cuando yo me fui con él a vivir, y yo no había terminado la preparatoria, en ese entonces estaba estudiando, cuando yo lo conocí, una carrera técnica de computación que terminé.
Pero entonces yo quería terminar la preparatoria y yo le decía, fíjate que me apoyas, quiero terminar la preparatoria. Sí, investiga, ¿dónde quieres? Investiga. Y entonces ya investigaba yo emocionada y ya con mi hija y todo, ¿no? Y le decía, mira, ya investigué una escuela acá y entonces así, los horarios, los costos, y me decía, bueno, luego. O sea, yo te aviso cuando te voy a dar dinero, pero así me traía mucho tiempo, ¿no? Y nunca llegaba el día, claro. No, y yo le decía, sí, pero no llegaba el día. Entonces yo me emocionaba y decía, mira, ya tengo esta opción, no sé qué. Ah, sí, espérame, o sea, espérame, yo te aviso cuando ya te doy el dinero y te inscribes y así, ¿no? Y entonces, pasa el tiempo, cuando mi hija tenía 3 años, a él le otorgan un crédito para una casa, porque ya estaba trabajando en ese entonces, ya había encontrado trabajo, o sus papás le buscaron un trabajo y empezó a trabajar. Pero entonces, muy pronto en ese trabajo le dieron un crédito para una casa. Y entonces yo le dije, estaba súper emocionada, o sea, para mí me emocionó muchísimo y le dije, nuestra casa, oye, mira, y entonces el crédito, y me dice, ¿para qué quieres una casa? Aquí estamos muy bien. Y yo le decía, pues para que sea nuestro hogar, formar nuestra familia, tener nuestro espacio, tener ser una familia. Y él me decía, ¿para qué? O sea, aquí estamos muy bien. Y además me están dando bien poquito de crédito, o sea, no nos va a alcanzar. ¿Para qué nos va a alcanzar? Ay, Susana, no. Y sabes una cosa, me aferré y yo dije sí, y ¿sabes qué? Yo hice todos los trámites, todos. Yo fui aquí, allá, me acuerdo, y me llevaba a mi bebé, o sea, mi niña tenía 3 años y la cargaba y cargaba pañalera, y sabes, él se molestaba y me decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te llevaste a la niña? Bueno, si te vas a largar, porque así me decía, si te vas a largar a hacer los trámites, deja a la niña, no te la lleves. Y yo le decía, es mi hija, es mi responsabilidad, va a ir conmigo, y le cargaba lonchecito y le cargaba, y entonces, porque hoy también las cosas son distintas, Loreta, pero hace esos años, que hoy mi hija tiene 28 años, para que tengan el contexto, entonces, en ese entonces era como que tú tenías que ir a todos lados a hacer los trámites. Y entonces yo me la llevaba al lunch, me iba muy temprano y a veces regresaba muy tarde. Pero yo me hacía cargo de mi hija y eso a él le molestaba muchísimo. Y siempre me decía, ¿por qué eres tan necia? O sea, deja las cosas así. O sea, es muy poco el crédito. Bueno, conseguí la casa. En ese entonces tenía yo 24 años, conseguí la casa, 23, 24, y efectivamente no nos alcanzaba. Yo hablé con el dueño de la casa y le dije, señor, yo me comprometo y le firmé pagarés por el resto. O sea, yo estaba tan emocionada, tan aferrada, porque quería mi hogar, quería mi espacio. Y entonces ahí me enfoqué y dije, yo lo hago porque lo hago. Entonces el señor me firmé pagarés y ya, ¿no? Y entonces aquí pasa otra cosa, ya nos entregan la casa y nos tardamos 1 año en cambiarnos, porque él no quería moverse, y yo seguía siendo manipulada, ¿no? Porque entonces él decía, la vamos a arreglar, y le vamos a poner, y la sala, el comedor, y el cuadro, y hacemos, y no sé qué, pero no nos íbamos a vivir ahí, espérame, porque mira, entonces me convencía, ¿no? La vamos a poner bonita, mira, y entonces, ven y escoge el cuadro, ven y escoge la sala, ven, y entonces pasó 1 año, yo ya estaba desesperada y le decía, ya vámonos, ya quiero estar en mi casa. Hasta que un buen día dije, basta, hoy mismo me voy a mi casa. Hoy me voy, hoy llego, hoy, ay, como eres necia, no sé qué, bueno. Pero, híjole, es que en el Inter pasaron un montón de cosas también. ¿Sabes por qué? Sí lo voy a decir. Sí lo voy a decir. Fíjate que me di cuenta por qué no nos veníamos a vivir a mi casa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él utilizaba mi casa para tener citas. ¿Cómo? Un día. O sea, citas románticas. Era la casa de la fiesta con los amigos. O sea, era su casa de soltero. Ahí veía a otras mujeres y hacía pachangas, ¿o qué? Así. Yo por lo menos una vez sí lo caché, porque no llegó a casa, que estábamos en casa de sus papás. Y entonces mi corazón me decía ya desde hace mucho, algo pasa. Y en una ocasión decidí, no llegó, no me acuerdo si fue viernes o sábado, no importa, decidí moverme a mi casa muy temprano en la mañana. Dije, algo no está bien. Concreto, llego y no abrí mi casa, toqué
toqué Loreta y me abrió una mujer. Entonces, me abre una chica y yo me quedo, y todavía yo bien linda, digo, buenos días. Y entonces no me pasé, pero ahí estaban otras chicas, estaban otros chicos, y él ni siquiera se había dado cuenta. Sale y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Le dije, no, tú dime qué está pasando aquí. Total, en mi casa. En mi casa. Entonces hubo una gran discusión, después hubo el pobrecita, mira, no, yo te amo, yo te quiero, mira, es que todo, al final mi casa la estrenó antes de que, entonces entendí por qué no quería que nos viniéramos. Entonces le ibas a quitar las casas de soltero, ¿no? Y ya no iba a poder tener esa vida maravillosa para él, en donde pues tenía lo mejor de los dos mundos. Tenía a su mujercita santa e inmaculada en la casa de sus papás y tenía acá pues toda la parranda y las mujeres. Es correcto. Pero ¿qué crees que hasta la fecha el hombre nunca lo ha aceptado? Él siempre dice que yo, ay no, tú te imaginas cosas, obvio no, Susi. O sea, no, tú siempre te has imaginado cosas. Tú estás loca. Tú estás loca. No, eso nunca ha pasado. Eso estás tanto imaginando. Tú inventas, ¿ves? Tú inventas la realidad. Eso es gaslighting. Fíjate cómo el papá de tus hijos lo que fue haciendo poco a poco fue, se llama control coercitivo, en donde te fue alejando de todas las personas, te fue quitando todo lo que tú pudieras considerar como algo, una herramienta para ser independiente y libre. O sea, te quitó la autonomía económica que tú tenías, ya no trabajas, ¿no? Te fue recluyendo en casa de sus papás, te fue quitando tus amistades, tu familia, etcétera, etcétera. Incluso te fue quitando hasta la libertad de ir a la tienda, ¿no? O sea, sí, que no quería que tú fueras independiente de nada, y le daba coraje que tú pudieras ir con tu hijita a hacer todos los trámites, porque él te veía una mujer todavía fuerte, empoderada, que ibas y que venías a pesar de que tenías a tu hija, ¿no? Y por eso te fue quitando todo lo que pudiera para someterte y para recluirte y entonces maltratarte más. Es correcto. Sabes que otra vez me voy a regresar un poco antes de que cuando mi hija tenía meses de nacida, no sé, Loreta, a lo mejor tenía unos 4, 5, 6 meses de nacida. Estaba yo tan deprimida, estaba yo tan sentirme nada, Loreta, que yo llegué a pensar en el suicidio. O sea, yo decía, no valgo nada, o sea, ¿de qué sirve que esté yo aquí si no salgo? Estoy encerrada, me siento triste. Y yo decía, muy fuerte, Loreta, porque yo decía, y me voy a llevar a mi hija, no se la voy a dejar, me la llevo. Y Loreta empezaba como a pensar y a imaginar cómo lo haré, qué tendría que hacer para dejar de existir. Y pensaba en muchas cosas. Decía, no sé, me voy al metro, me tomo algo, quiero dejar de existir y me voy a llevar a mi hija. Y sabes que me sentía sola porque yo no hablaba de esto con nadie. Tengo muchas hermanas y no hablaba con nadie porque ante mi familia y ante afuera yo siempre estaba sonriente. O sea, la gente me veía sonriente porque yo ocultaba mi dolor y entonces reía y entonces fingía que todo estaba bien, pero por dentro me sentía vacía. Me sentía un mueble, me sentía basura, me sentía nada. Y decidí, y estaba pensando en eso. Y sabes, mis papás son unas personas que me enseñaron a orar, me enseñaron, me acuerdo de mi abuelita, y entonces, ¿sabes qué? En esos momentos hubiera querido que alguien me abrazara, que alguien me dijera, todo va a estar bien y no pasa nada, vas a salir y estoy contigo, pero como no hablaba, nadie se enteraba, y lo único que hacía era orar. Mañana, tarde y noche, oraba y oraba. Yo decía, Dios, necesito que me digas para dónde voy, no quiero estar aquí. Y además detecté que tenía mucho miedo, o sea, tenía mucho miedo de hablar y decir lo que me pasaba y salir de ahí. O sea, toda mi seguridad se esfumó.
Entonces yo decía, ¿cómo le hago? O sea, prefiero dejar de existir que la demás gente se entere de lo que estoy viviendo, porque seguramente me culpaba, porque yo decía, yo decidí estar aquí. Mi mamá me dijo, no te vayas, creo que no te conviene, quédate aquí. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a decir que no funciona? ¿Cómo voy a ir a decir que estoy encerrada? ¿Cómo voy a ir a decir que no estoy siendo feliz? Entonces, bendito Dios, esos temas de mi mente se fueron. Seguramente seguía sintiéndome triste y por eso esa chispa de luz me la dio el que se diera lo de mi casa. O sea, ahí sentí como, bueno, al final del día yo me mudo a mi casa, el hombre se molesta y dice, eres necia, pero todavía no terminamos de arreglar, pero llegamos. Y cuando llegamos aquí, yo sola, Loreta, me encerré en mi casa. Mi casa fue mi cárcel, porque yo dije, no quiero a nadie en mi casa, esta es mi casa, este es mi castillo, esta es mi felicidad, y yo sola me encerré. Yo decía, que nadie venga a verme, que nadie venga, porque este es mi mundo, pero hoy me doy cuenta que me encerré en mi mundo, porque entonces yo solita me puse unos barrotes en mi casa y permanecía ahí todo el tiempo, encerrada con mi hija. Y entonces ahí cambió la dinámica, o se acrecentó la dinámica, ¿no? Porque entonces cuando decidía yo ir a ver a mis papás era lo mismo. ¿Y a qué vas? Tu casa es aquí. Yo recuerdo estar en casa de mis papás, no sé, un sábado cuando había convivios, y entonces había un control económico muy fuerte, ¿no? Porque como yo no trabajaba, y entonces yo le decía, es que en mi casa van a hacer algo, mira, el cumpleaños de mi mamá, o las cosas que hubiera familiares, y él me decía, ¿y luego? Y yo, pues es que quiero llevar algo, quiero cooperar con algo, y me decía, no, pues no sé cómo le vayas a hacer, dinero mío yo no te voy a dar. Uh-huh. Y yo decía, entonces, bueno, yo veía cómo le hacía, y estaba en casa de mis papás, convivía, pero eran llamadas constantes. Y él por teléfono me decía, ¿qué haces ahí? Tu lugar está en tu casa. Ya llegué de trabajar y te quiero aquí. Me tienes que venir a dar de comer, tienes que estar en tu casa. Yo recuerdo muchas llamadas de esas y yo con mi gran sonrisa del otro lado del teléfono porque estaba enfrente de mis papás. Pero una vez me acuerdo sí quebrarme. Y empecé a llorar. Y mi familia me veía. Y colgué el teléfono y dije, me tengo que ir, y me fui. Pero ellos, o sea, sabían lo que pasaba, pero tampoco me decían, Susi, ¿qué? Bueno, las cosas seguían aquí. Me embarazo de mi segundo hijo cuando mi hija nace mi segundo hijo cuando mi hija tenía 7 años y medio. O sea, esperaste mucho tiempo para el segundo. Ajá. Sí, mucho tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Me pasó lo mismo en mi embarazo. Él me dijo, ¿sabes, Susana? Tú eres capaz de hacer cualquier cosa por tener un hijo. Porque él pensaba que había quedado estéril le había dado varicela ya siendo un adulto, y eso es muy peligroso. Inclusive sí, en algunas personas provoca esterilidad. Entonces, traía él esa idea. Me embarazó de mi segundo hijo y me dijo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de quedar embarazada. Y también le puso nombre y apellido al personaje. Pero con tu primera hija, ¿en algún momento aceptó que sí era su hija? Sí. Sí, porque al final te digo una cosa, se parece mucho a él. Entonces, de tu primera hija ya lo acepta, te embarazas de tu segundo hijo y te vuelve a usar. Sí, pero sabes una cosa, Loreta, también mi hija empezó a recibir violencia porque él, no sé, la verdad hoy no entiendo todavía qué pasa en su mente, pero él siempre la rechazó. O sea, ella era emotiva de él llegar y papá, y él, no te me acerques, vengo muy cansado, no me molestes, no. Y yo le decía, ¿por qué la tratas así? O sea, la niña quiere abrazarte porque te extraña, porque te quiere. Y él decía, no, yo vengo muy cansado, o sea, no. Entonces, lo que sí yo logré ver es un distanciamiento con ella y siempre fue rechazo. Y hasta la fecha, mi hija está trabajando mucho en eso.
porque que también esa es otra historia, pero eso vivió ella también, esa violencia de no te me acerques, no me interesa, no, y de anularla también. Y hoy en día yo pienso, no lo sé, Loreta, y a lo mejor tú puedes dar mejor la definición, yo lo defino como un hombre misógino. Entonces, porque yo veía, o hasta la fecha, él descalifica mucho a las mujeres. Entonces, para los que no sepan, una persona misógina, un hombre misógino, es un hombre que odia a las mujeres. Es un hombre que tiene una aberración hacia el sexo femenino, hacia el género, ¿no? Y digo, no tengo más contexto para yo poderte decir exactamente si sí o si no, Susi, pero de lo que es claro es que pues bueno, es una persona que maltrataba, ¿no? Y que el rechazo que vivió tu hija debe de haber sido para ella algo fortísimo y sí tiene que trabajarlo para entender que no es ella. O sea, ella no es, es su papá el que tiene un verdadero problema. Sí, esa es otra historia y yo siempre le he dicho que tiene que trabajar en eso y bueno, ella está construyendo su propia historia. Entonces llega mi segundo hijo y lo mismo, pero luego ya nace y entonces con él sí depositó amor, fíjate, ahí es la diferencia. Mi primer hijo es mujer y entonces el segundo varón. El varón se identifica con él. Y entonces ahí sí fue todo, ¿no? El fútbol, desbordarse, aunque en un principio dijo tú eres capaz de cualquier cosa por quedar embarazada, pero al final del día veo esa diferencia y esa unión, ¿no? De mi hijo y así, y cosas de esas, ¿no? Entonces, cuando pasa, pero entonces en casa yo vivía de todas maneras lo mismo. O sea, era la descalificación, era el por qué sales, era el no hagas, era el todo siempre fue, o sea, la dinámica y además se acrecentaba porque estábamos solos. Yo no sé si cuando estábamos con sus papás, a lo mejor en gran medida, pues él ponía un poquito de, no sé, pero ya estando solos se acrecentaba muchísimo. Y entonces, pues ya yo me embarazo de mi tercer hijo cuando mi hijo tenía 3 años, 4 años, mi segundo hijo. Entonces, pero curiosamente ahí no hubo tema. O sea, ahí no hubo duda. Entonces, yo dije, bueno, es más, hasta se me hizo raro, Loreta. Dije, qué raro, pero bueno. Y entonces, al poco tiempo, al año y medio de mi tercer hijo, me embarazo de mi cuarto hijo. Y eso a mí me... ¿El tercero fue hombre o fue mujer? Hombre. Entonces, una niña, 2 hombres. ¿Y con el tercero tampoco hay rechazo? No, pero también fue hombre. Y el cuarto hijo también es hombre. ¿Y tampoco hubo rechazo? Sí. A él sí también dijo, no durante el embarazo, pero cuando nace mi bebé, me dice, ya sé a quién se parece. Ya, o sea, así se repitió la historia. Pero además te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba embarazada, él me decía, ¿cómo se te ocurre haberte embarazado? Solo a ti se te ocurre. Y yo dije, ¿cómo me estás diciendo esto? Es que solamente a ti se te ocurre embarazarte otra vez. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿no es de 2? O sea, no es el... Y en fin, ¿no? Muchas cosas detrás de ese embarazo, pero nace mi bebé, le encuentra parecido a alguien, después se le pasa, después le empiezan a decir mucho en su casa, ay, es que es el que más se parece a ti. Yo no sé si eso le alivió su mente, su corazón, no lo sé. Es el que más se parece a ti y mira y no sé qué. Y ya, o sea, pero sabes, yo insistía, cuando nace mi segundo hijo, yo terminé la preparatoria porque me aferré, porque él me decía, no, pero ya, ¿te acuerdas que te decía que sí? No te dejaba estudiar. Pero yo, en ese momento, decidí que sí, y yo igual
Fui, me inscribí, no estaba muy cerca de mi casa el sistema, estaba como en el sistema abierto de preparatoria, iba y presentaba mis exámenes, y entonces él me decía, ya para qué estudias, ya para qué tienes hijos, o sea, ocúpate de tus hijos. O sea, yo decía, no, y estudio, y estaba aferrada y terminé la preparatoria. Terminando la preparatoria, hice mi examen para la universidad, para la UNAM, porque me aferré, porque yo dije, quiero seguir estudiando. Y él me decía, ¿pero para qué? O sea, tu lugar está aquí en tu casa, cuida a tus hijos. Y yo decía, no, pero yo quiero estudiar. Y me aferré, yo investigué, yo hice mi examen, y hice mi examen para la universidad. En ese entonces estaba yo embarazada de mi tercer hijo. Y pasé mi examen de la UNAM en 2 vueltas. O sea, hice la primera vuelta y no me quedé. Pero me aferré, yo dije, sí, claro, yo sí puedo, y me volví a ir a la segunda vuelta del examen y me quedo en la universidad. No, hombre, yo estaba feliz. En ese entonces me acuerdo, Lorena, que mi hermano, el más chico, a la par que yo entramos a la universidad y nos llevamos 13 años. Entonces mi hermano entró a la universidad y entramos a la misma, entramos a la UNAM, a la FES Zacatlán, me acuerdo. Entonces él entró a arquitectura y yo entré a pedagogía, pero estaba embarazada de mi tercer hijo. Entonces, pero pasó algo bien curioso, porque cuando yo entré a la universidad traía arrastrando una materia de la prepa y yo obviamente no tenía mi certificado. Entonces pero me dieron chance, me dijeron, tienes hasta tal fecha para entregar tu certificado. Y yo entré a clases y todo, súper emocionada, súper feliz. Me acuerdo, rápidamente voy a platicar esa historia de que llego al salón de clases. Llegué así como corriendo, así como porque ya sabes, ¿no? Que vas con el tiempo limitado, porque aparte 2 hijos y embarazada de uno, y entonces yo llego al salón, chicos, ¿quiénes entran a la universidad de 18 años, no? Porque aparte me inscribí en el sistema escolarizado, entonces pensaron que era yo la maestra. Entonces llego y todos así me fueron siguiendo, y luego ya vieron que me senté en una banca normal y todos así como, no era la maestra. Entonces, pero me sentía yo muy orgullosa de haber entrado a la universidad. Claro, bueno, por supuesto, qué gran logro. Me aferré. Y entonces la carrera, descubro, más bien, me sucede, que siempre yo digo que las cosas pasan por algo, que no salía mi certificado, me esperaron lo más que pudieron y tuvieron que darme de baja, porque pues, no me pudieron esperar más con mi certificado. Entonces eso me generó tristeza y yo dije, pero no me rendí, porque te voy a decir otra cosa. Nace mi cuarto hijo, y cuando mi cuarto hijo nace y es un bebé, yo dije, yo voy a regresar a la universidad. Y ahora me fui y presenté 3 exámenes para la UNAM. El primero no me quedé y yo dije, sí, yo tengo que pasar ese examen. Hice un segundo examen y tampoco me quedé. Yo dije, Dios mío, yo tengo que estar a la universidad, yo tengo que hacer una carrera, yo quiero seguir, yo quiero sentirme útil, yo quiero hacer lo que me gusta y no solamente estar con mis hijos, porque adoro estar con mis hijos. Y él me decía, ¿ya para qué? ¿Qué necia eres? Pero no sabía cómo descomponerme, porque me sentía empoderada. Y yo decía, sí o sí, tengo que terminar, tengo que iniciar la universidad, tengo que hacerlo. A mi tercer vuelta de examen a la UNAM, que me quedo en el sistema abierto. ¡No! Y yo dije, ¡eso, Susi! O sea, estaba yo emocionada y tenía 4 hijos. Y el más pequeño estaba chiquitito, tenía 1 año, año y medio, era un bebé. Entonces me acuerdo ir a la universidad hasta CU, iba 2 veces por semana, entraba a las 5 de la tarde, salía a las 8, pero tenía yo mucho que leer, tenía mucho que hacer en computadora, y recuerdo estar en la computadora en mi casa, en la mesa, acostada. Me quedaba dormida unos no sé, instantes, y luego me incorporaba otra vez y seguía yo haciendo mis tareas, mis trabajos, y la verdad fui una alumna de excelencia. Pero ahí empezaban los temas, porque entonces, como era la universidad, y entonces iba y hacía trabajos, y entonces, ¿con quién estás? ¿Con quién hablas? Nunca estás, siempre estás ocupada, no sé qué, seguramente, ¿con quién? No sé qué, la chacha, chuchu. ¿Y sabes qué hizo? En un arranque así de con quién hablas en celular, con quién te mensajeas, íbamos a salir todos en familia, estábamos todos en el carro, y se molestó, se prendió y dijo, es que ¿con quién estás hablando? ¿Con quién? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué me dices eso?
yo ya sabía, ¿no? De qué se trataba. Y entonces dijo, pues ahora no vamos a ningún lado, y nos quiso castigar a todos, ¿no? Pues no vamos a ningún lado, y ya, nos regresamos, nos metimos a la casa. Y en ese momento todos sentados en el sillón, mis hijos así como tristes porque era fin de semana y era día de salir, y él estaba descompuesto. Y entonces dijo, esa fue una escena muy fuerte, dijo, estoy cansado, estoy harto, estoy cansado de que siempre con alguien estás hablando, con alguien está pasando algo. ¿Sabes qué, Susana? Y lo dijo en general, mi hija tenía 14 años y luego los demás así, ¿no? Iban 7, 3, 2 años. Quien no se siente, se le salió así de su mente, quien no se sienta a gusto en esta casa, que se vaya. Loreta, yo esperaba años, lo voy a decir con dolor, ese permiso. Ojo, porque como, ¿sí me entiendes? O sea, porque te lo entiendo perfecto. O sea, nunca me atreví. Sí, porque nunca me atreví. Ya no quedó en mí, tú me estás corriendo. Sí. Porque yo toda la vida decía, ¿cómo le hago? No quiero estar en esta relación, pero ¿cómo le hago? Voy a ser la primera divorciada en mi casa, no puedo hacer eso, pero además, ¿cómo le hago? Porque como estaba tan descalificada, aunque estudiaba y así, yo de todas maneras me sentía chiquita y yo decía, pero ¿cómo voy a sacar adelante 4 de mis hijos? Pero no trabajo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Pero el mundo se me venía encima, pero mi pensamiento constante era, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque ya no quiero estar así. Entonces, cuando él dice, quien no se sienta a gusto en esta casa, que se vaya, ¡pum! O sea, en mí explotó mi cabeza, mi corazón, y dije, es mi momento. Alzaste la mano. Levanté la mano y dije, yo. Pero ¿qué crees, Loreta? Que no fui la única que levantó la mano. Levantó la mano mi hija de 14 años y dijo, yo tampoco quiero estar aquí. Me meto a mi recámara y empiezo a hacer una maleta simbólica porque empecé como a aventar ropa al azar en una maleta así de... Y entonces él se descompone y se mete a la recámara y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, lo que tú dijiste, yo no me siento a gusto, yo me voy, o sea, no quiero más esto. O sea, sabes que esto no funciona nunca ha funcionado, entonces ya no quiero más. Me dice, y entonces se descompone y me dice, no, por favor, no hagas esto. Se me hincó, me abrazó hincado y me decía, no te vayas, es que yo te amo, es que yo te quiero. Y le dije, sí. Y me sentía fuerte en ese momento, me sentí fuerte y dije, no más, esto se acabó, ya no quiero. No, por favor, no te vayas, es que yo te amo, ya sabes cómo me pongo, ya sé que estoy mal, pero tú eres el amor de mi vida. Y los niños, ¿qué va a pasar con ellos? Le dije, no hay problema, le dije, mira, yo me voy en este momento, voy a buscar en dónde, cómo, y regreso por mis hijos, pero yo no más aquí. Loreta, empezó una escena muy fuerte porque él empezó a golpearse la cabeza en la pared. Entonces azotaba su cabeza y yo le decía, ¿qué estás haciendo? No te puedes ir. Y entonces azotaba su cabeza. No. Me le tuve que poner le dije, no hagas esto, porque además mis hijos estaban viendo esa escena. Entonces yo dije, no puede ser, no, por favor. Y entonces hoy detecto que de alguna forma él quería, no sé cómo le voy a hacer, pero ella no se va, ¿no? Claro, te quería manipular. Pero lastimándose para apelar a tu sentido de culpabilidad y que le dijeras, no, mi amor, ¿cómo crees? Yo me voy a quedar, no te lastimes. Solo lo detuve y le dije, no hagas eso. Lo detuve con todas mis fuerzas, porque aparte es un hombre grande, o sea, es un hombre bastante... Y entonces, no sé cómo le hice y lo detuve y le dije, no hagas esto, los niños te están viendo, sí me voy a ir, pero por favor, no te quiero así, los niños. Y le dije, te voy a dejar unas horas a mis hijos porque yo voy a ir a buscar a dónde me voy a ir con mis hijos. Y salí de mi recámara decidida, Loreta. Y mi hijo, el de 7 años, me dijo, mami, no te vayas. Y le dije, lo abracé y le dije, mi vida, voy a regresar por ustedes. No te preocupes. Y me decía, no, mami,
no te vayas. Y salí. Y me salí. Y dejé a mis hijos. Y salí con mi maleta. Y él me siguió en la calle y me dijo, ¿por qué te vas? No te vayas, los niños. Mira, perdóname. Seguía rogándome. Y le dije, no, basta. Esto ya no. Y seguía yo caminando. Y como no le hacía caso, ahora cambió. Y entonces me empezó a decir, pero si te vas, pero mis hijos no te los vas a llevar, porque seguramente te vas a ir con alguien, ¿y qué te pasa? O sea, se cambió, giró. De alguna forma quería detenerme, de alguna forma quería, no lo sé, entre su locura, y me fue siguiendo y le dije, y yo le decía, déjame en paz, regresa con los niños, voy a regresar por ellos. Y se regresó. O sea, porque me vio firme, segura, y yo seguí caminando y caminando. Y poco después mi hija me alcanzó, Loretta, con una maleta. Y me dijo, mami, yo me voy contigo. Y me dijo, mami, Ángel, que se llama así mi hijo, el segundo, me dice, mami, Ángel se quedó muy descompuesto. Le digo, ¿por qué, mi hija? Me dice, me abrazó mamá y me dijo, tú no te vayas, Viri. O sea, también se aferró a ella y le dijo, no te vayas, no nos dejes. Y le dije, hija, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos y regresamos por tus hermanos. Y me fui, pero sabes, Loretta, me fui caminando y caminaba con mi hija y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Sabes, no me atrevía a ir a casa de mis padres a decirles lo que pasaba. No me atreví, o sea, ¿sí me entiendes? Estaba yo segura de que ya no quería estar ahí, ya había dado el paso fuera de, pero yo decía, ¿a quién? Con mis papás no les quiero dar esa pena, quiero primero resolver y después. Decidí ir a ver a mi hermano, a uno de mis hermanos, y le conté la historia y me dijo, vete para acá conmigo, no hay problema, aquí. Y entonces estuve, no sé si estuve 3-4 horas afuera con mi hija y regresé y él estaba ahí con mis hijos y le dije, ya sé a dónde me voy a ir, vengo por mis hijos. Y él estaba totalmente cambiado. Voz dulce, tranquilo, y me dijo, no, aquí no pasa nada, tú tranquila. Y me dijo, es más, ¿sabes qué? Esta es tu casa y la casa de mis hijos. Me voy a ir yo. Y sentí un gran alivio. Me dijo, yo me voy. Y se fue. Me dijo, no te preocupes, no te va a faltar nada, no les va a faltar nada, etcétera. Y se fue. Y esto fue hace 14 años. Y entonces pensé que había terminado la historia ahí, pero no. Desde hace 14 años él no vive aquí. Tenemos 10 años de divorciados, pero la historia no ha terminado, Loretta, de su parte, porque yo me siento muy, muy del otro lado. Pero lo que te quiero decir es que los hombres cuando son así, o las personas que tienen este tema, o estos temas, no sé si son emocionales o mentales o ambos, no cambian. Y yo pensé en algún momento que yo podía hacer cambiar a ese hombre porque lo amé mucho. No. Eso es un error. Las personas sí cambian siempre y cuando quieran cambiar. Y cuando una está relacionada, o uno, está relacionado con una persona, con un depredador social, con una persona narcisista, con un psicópata, con un maltratador, con lo que sea, estas personas no cambian porque, ¿sabes qué? Creen que están bien. Entonces, por eso no cambian. Y si es que cambian, entre comillas, el cambio nada más es momentáneo, porque lo hacen nada más para que no te les vayas. Entonces, como en realidad es nada más una actuación, por eso regresas a la misma conducta destructiva.
Y por supuesto que cuando en esa escena que tú te estabas yendo, claro que se portaba lindo, bueno, cariñoso, arrepentido, etcétera, etcétera, para que no te fueras. Y como si te seguiste yendo, como tu decisión ya estaba firme, entonces por eso ahora utilizaba la táctica de la victimización. Yo que te amo y yo que esto, y mire, yo me voy a matar y si tú y yo somos uno mismo y eso. Como no le funcionó tampoco, entonces la táctica de la hostilidad, ¿no? Te amenazaba, te decía, te hacía, etcétera. Entonces oscilaba entre estas tres conductas: lindo, bueno, cariñoso, generoso, perdóname por favor, la víctima y el hostil, pero no le funciona nada. Lo que me llama la atención, Susi, en tu caso, es que te dijo, no, 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 yo me voy, y se fue. Pero Se entonces, no siguió él queriendo recuperarte, o sea, diciéndote, mira, ya me fui, soy lindo, soy bueno, vamos a regresar. ¿Cómo fue? De hecho, sí, Loreta, hasta la fecha, Loreta. O sea, hasta la fecha él me sigue buscando. Cuando él se va, empezó desde lejos el preguntarle a mis hijos, su mamá dónde está, salió, se bañó, qué hizo, a ellos, y estaban chiquitos, y a mí también me preguntaba y me decía, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Y entonces eran llamadas constantes, como ya no estaba ahí, pero sí iba, Loreta. O sea, no vivía ahí, pero entonces todos los días tocaba. Y todos los días se metía a la casa. Ahí fue donde yo dije, ¿cómo? Y permitía, porque yo le empezaba a decir, es que no entres, o sea, ya no vives aquí. Se decidió que ya no. Y entonces ahí empezaba también la manipulación. Esta es mi casa, si sabes que yo la pago, es mi casa. Y yo puedo entrar cuando yo quiera. Además vengo a ver a mis hijos. ¿Tú vives aquí? Porque estás con mis hijos, pero yo vengo a ver a mis hijos. Y se metía a mi casa y entonces ahí, ¿sabes? Me di cuenta que seguía yo en esa dinámica, aunque él yo no vivía ahí. Pero yo seguía en esa dinámica porque él entraba y entonces revisaba y entonces decía, él encontraba algo y decía, ¿y esto de dónde salió? ¿Dónde lo compraron? ¿Por qué está aquí? Entonces yo decía, yo me hartaba, yo decía, es que no entres, o sea, sí voy a entrar porque es mi casa, porque yo la pago y porque vengo a ver a mis hijos. O sea, se siguió la dinámica aunque no vivía aquí. No podía perder el control. Es correcto. Y entonces siempre hubo manipulación económica y entonces decía, pues es que ahora nada más te puedo dar tanto, pero es que ahora no sé qué. Y entonces fue cuando recién que empezó a pasar eso, yo dije, no, pues me tengo que divorciar, porque vagamente en mi mente decía, es que si yo me divorcio, ahora sí va a entender que ya no, porque inclusive yo se lo decía, es que tú me crees de tu propiedad, ok, ya no vives aquí, pero sigue la misma dinámica, porque me quieres controlar, porque no das el dinero que debe ser, y porque además te metes a mi casa, donde yo vivo con mis hijos. Y entonces así, ¿no? Entonces, hago el trámite del divorcio, y ya, o sea, nos divorciamos, y pensé que eso iba a cambiar en algo, pero no. O sea, él decía, inclusive ahí firmando el divorcio frente al juez, ya ves, el juez tiene, porque así es su papel de preguntarnos y decir, es su libre decisión, que no sé qué, y él en ese momento dice, yo no, la señora no sé por qué se quiere divorciar, si yo la amo, no sé por qué, y entonces el juez voltea y nos dice, si quieren platicarlo, si quieren, y yo dije, no, y volteé y le dije, firmas, o sea, esto ya está hecho, y no, o sea, no vengas a decir aquí, firmas. Y bueno, al final del día firmó, pero el juez ya nos estaba mandando a hablar otra vez. Yo dije, yo no tengo nada que hablar, o sea, yo me quiero divorciar. Y entonces firmó, pero ahí no terminó. O sea, mira, Loreta, yo te quiero decir desde mi corazón que ese hombre hasta la fecha le sigue preguntando a mis hijos, y mis hijos tienen 28, 21, 17 y 16 años. Y hasta la fecha el señor le sigue preguntando que su mamá a qué hora sale, por qué sale y con quién sale. Y esa parte sí me sigue descomponiendo. Yo lo tengo bloqueado, yo no recibo llamadas de él, yo no le contesto nada, porque me di cuenta y también me tardé en bloquearlo, porque era llamada tras llamada. Ay, es que te llamo porque yo le decía, no me llames, es que te llamo porque quiero saber si los niños necesitan algo, no sé qué, sus pretextos. Y entonces me cansé y dije, no, o sea, cero, nada comunicación, cero. Pero entonces él
utiliza a mis hijos todavía para preguntar qué hago y en dónde estoy. Pero ¿sabes de qué me pude dar cuenta, Loreta, en todo este tiempo? Que es muy, muy importante estar acompañados. Porque sabes que a mí me gusta mucho el desarrollo personal y entonces yo empecé a encontrar comunidades de desarrollo personal. Y entonces cuando empezaba este auge de YouTube y así, y entonces y videos y información, y entonces siempre estaba yo llenándome de cosas positivas porque yo decía, eso necesito. Empecé a tener mentores, empecé a tener comunidad, y entonces empecé a sentirme aliviada, empecé a sentirme en confianza, empecé a sentirme más motivada, porque entonces eran las amigas, eran las compañeras en todas las capacitaciones en las que yo asistía y sigo asistiendo, de Susi, tú puedes, Susi. Y entonces hoy en día entiendo que solas puedes tu mujer o quien quiera que tú seas, que vivas en una relación de riesgo, puedes salir, pero es más fácil, es más enriquecedor, es más poderoso estar acompañada de un audio, de un video, de un libro, de un grupo de personas donde te sientas fuerte, donde te sientas, eso descubrí en mi camino, y me voy a regresar 2 segundos o 3 minutos o 20, no sé cuántos, cuando yo te dije que estaba sola y que quería quitarme la vida, porque yo no hablaba con nadie, porque solamente hablaba conmigo misma, y yo creo en Dios, lo que ustedes quieran creer, pero yo creo en Dios, y entonces mi comunicación era con Dios. Y eso pienso que me salvó. Pero en ese entonces hubiera querido, así lo voy a decir, una Loreta Valle, porque tiene años que te sigo en redes sociales, mi querida Loreta, gracias. Y entonces a mí me has dado paz en mi corazón, y el sentirme identificada, y el sentir que haya alguien más que vive lo mismo que yo, porque a veces pensamos que somos las únicas y nos da miedo y nos da pena y entonces cuando tienes a alguien que a lo mejor no te conoce como tú, que hoy en este momento estoy a ti, y eso me tiene muy, muy feliz, Loreta, porque sí debo decirlo, que esto que está pasando en este momento, yo lo soñé algún día, porque cuando yo te encontré en redes sociales y empecé a seguirte y empecé a decir sí, y si ella pudo, y entonces yo también, y entonces hay más mujeres, hay más personas, que no soy la única, me empecé a sentir fortalecida. Y sabes, Loreta, cuando sé hoy en día que cuando tenemos la convicción de que algo lindo va a pasar en nuestra vida y tenemos foco, sucede, porque yo en algún momento soñé y lo escribí, Loreta. Yo dije, un día voy a estar con Loreta Valle y me va a entrevistar y voy a poder contar mi historia. Y sí, te lo prometo. Te creo totalmente. Donde pones la atención, pones la energía. Y si tú realmente crees en algo, lo materializas y sucede. Claro que sí, por supuesto. Y hoy estoy aquí agradecida, feliz de poder compartir mi historia, pero además de hacer un sueño realidad. Cuando yo comuniqué a una de mis hermanas que le dije, voy a ser entrevistada por Loreta Valle, y le dije, ¿te acuerdas que yo te dije que quería que ella me entrevistara algún día? Y le dije, ya se hizo realidad. Mi hermana lloraba conmigo y decía, Susi. Y yo, sí. Y me siento muy, muy honrada de estar aquí. Y sé que tú que nos estás escuchando, sé que te identificas a lo mejor en algo de mi historia, o conoces a alguien que se identifica. No estamos solos. Siempre hay una mano, hay un alguien del otro, inclusive del otro lado de la pantalla, que esa persona no te conoce, pero que está transmitiendo información poderosa para ti. Entonces, se puede, Loreta. Se puede salir. Claro que se puede, mi Susi. Por supuesto que sí, tú eres una historia de resiliencia y eres un ejemplo a seguir, de que sí se pueden las cosas, y de, además de todo, de cuando realmente lo deseas, logras tus objetivos, Susi. Bueno, en primer lugar, a mí me encanta estarte entrevistando y me encanta estarte conociendo a través de la pantalla el día de hoy. Y sí, efectivamente, hace muchos años que eres parte de mi comunidad de crecimiento y te lo agradezco infinito. Me encanta saber que todo lo que hago está sirviendo. Susi, hoy
¿cuál es la situación? A ver, porque estás diciendo que tus hijos todavía le siguen comunicando al papá. Ahí ya tus hijos es cuestión de que pongan límites claros, ¿no? Porque el depredador social nunca va a poner límites. Siempre va a estar invadiendo tu espacio, invadiendo tu espacio. Tú ya le pusiste un límite bloqueándolo, diciéndole no más, ¿no? Y tus hijos, yo entiendo que no tienen todavía las herramientas necesarias por las edades. Además, tus hijos están con edades así, ¿no? Pero aún todavía no tienen, unos más, otros menos, pero las herramientas adecuadas para poder poner un límite y para poder decirle a su papá, yo no voy a estar siendo mensajero aquí de que si me dijiste, le dijiste, o qué está haciendo mi mamá o qué no está haciendo mi mamá. ¿Quieres saber algo de mi mamá? Pregúntaselo tú. Pero es que me tiene bloqueado. Bueno, pues es un rollo de ustedes, no es mi rollo, ¿no? O sea, todavía no tienen estas herramientas y ya las tendrán en algún momento. Fíjate que logran hacer esto que tú estás mencionando. O sea, años antes, por su inmadurez, no lo hacían. Y entonces, porque estas personas son muy inteligentes. Y entonces, claro. Y las preguntas van sumergidas en sutilmente que no te das cuenta. Y entonces mis hijos, con la inmadurez, efectivamente eso hacían. Daban información sin querer, ¿no? Porque él es muy sutil y es muy inteligente. Hoy en día he de decirte que sí, el Señor no se ha cansado. O sea, el Señor sigue ahí, pero mis hijos sí comienzan a poner límites porque lo han visto en mí. Y entonces, literalmente, yo los he escuchado cuando él les habla por teléfono y cualquiera de ellos los escucho que le dicen, a mí no me hables de mi mamá, quieres hablar de mí, quieres verme a mí, pero de mi mamá no te voy a decir nada, a mí no me hables de mi mamá, porque no te voy a dar nada. Bravo por sus hijos. Sí lo hacen, solo que el hombre no desiste, o sea, el hombre ni va a desistir. Está en ti, Susi, entender y aceptar que nunca va a desistir. Jamás en la vida. O sea, eso se llama aceptación radical. Tú tienes que aceptar que él se va toda la vida. Porque, fíjate bien, la única manera de que te lo quites de encima es que él encuentre otra persona que le dé mejor suplemento que tú, ¿no? O sea, que alimente a su monstruo, a su ego mejor que tú, que se enganche igual que tú en los pleitos, porque te enganchabas increíble con él en su momento en los pleitos y por eso estaban juntos. Estas relaciones son adictivas, ¿no? Que le siga la montaña rusa, te castigo, te recompenso, nos peleamos pero nos reconciliamos, te amo pero te odio, estamos juntos pero separados. O sea, estas relaciones así son adictivas. Entonces, el día que él encuentre a otra mujer que le dé mejor suplemento que tú, que se enganche mejor que tú, entonces te va a soltar. Pero si esa mujer se da cuenta y se va a regresar contigo. Entonces, en realidad, la única forma es cuando él deje de existir en este plano terrenal. Ya que no esté aquí en este plano terrenal, entonces ya te va a dejar de molestar. O que te digo que encuentre otra persona que lo alimente mejor que tú. Entonces, lo mejor que puedes hacer, Susi, es lo que estás haciendo, ignorarlo, tener un contacto nulo con esta persona, con el papá de tus hijos, y tus hijos, con el ejemplo como lo estás haciendo, irlos entrenando poco a poco de que no se enganchen. Acuérdense, mis 5 reglas de oro. No te enganchas con el agresor, con el rol amenazante. No te enganchas. No explicas, no le justificas absolutamente nada. Bajas tu nivel de expectativas y no te lo tomas personal. Tus hijos tienen que hacer esto. Tú ya lo estás haciendo. O sea, tú vas en neutral por la vida y tú ya no lo pelas. Pero poco a poco tus hijos tendrán que ir entendiendo y haciendo esto hasta que él desista porque no obtiene esta validación, este alimento que él necesita, ¿no? Es la única manera, Susi. Y tú que sigas haciendo tu vida. Hoy, ¿cómo es tu vida, Susi? Tú contigo. ¿Terminaste tu carrera? ¿Qué crees? Que no, la dejé en pausa y quiero continuar. Pero ¿sabes qué sí he hecho? Me he involucrado mucho con el desarrollo personal y estoy en capacitación constante y ¿sabes qué he hecho? Talleres. He hecho cursos, se identifican mucho las mujeres conmigo y puedo con mucha satisfacción decirte que he contribuido con un granito de arena en todas las mujeres con las que
impartido estos cursos y talleres porque me lo dicen, Loreta. O sea, yo les cuento mi historia y les doy herramientas de cómo salir y herramientas que pueden ser muy sencillas, del día a día, de cómo, porque también he recibido esas herramientas con mentores y contigo que te sigo, y con otras personas en donde entro a capacitación y etcétera. Y entonces me da mucho orgullo poder ayudar a más mujeres. Y entonces hace poquito me decía una chica que solamente platiqué con ella y me dice, Susi, no sabes la paz que me brindas, no sabes el escucharte que me hace ver las cosas de manera diferente. Eso, Loreta, no tiene precio, o sea, me encanta. Y descubrí en este camino, fíjate que brevemente te digo, cuando en algún momento yo decía, pero ¿por qué me tocó? Me sentía víctima y entonces decía, ¿por qué me tocó si yo tan buena y él? Y entonces, ¿por qué me tocó vivir así? ¿Y por qué si no me merecía esto? Hoy lo transformo y yo digo, claro, tenía que pasar esto porque mi misión de vida hoy la encuentro en ayudar al otro y en decir que yo ya crucé ese puente o muchos puentes en donde he tomado decisiones y entonces sé cómo ayudar a alguien más. Me enfoco mucho en mujeres porque me identifico con mis iguales como mujeres y entonces les digo cómo atravesar un puente. Y entonces yo decía, claro, yo te voy a decir algo, Loreta, y a lo mejor, no sé, dímelo tú. Para mí, este hombre ha sido mi maestro de vida. O sea, claro, estoy de acuerdo contigo. Ha sido un reflejo en donde yo me he visto, en donde él vino a repetirme lo que yo pensaba de mí. Eso es desde mi perspectiva. O sea, él vino a repetirme, no vales, no puedes, porque entonces hoy descubro que eso era lo que yo pensaba de mí, que no valía y que no podía. Pero entonces cuando descubro que sí puedo y que sí valgo, y entonces ya le doy la vuelta. Y entonces él vino a enseñarme eso. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo puedes decir que él fue tu maestro? Sí, vino a hacerme una mujer diferente, vino a sacar lo mejor de mí y a lo mejor una cara que a lo mejor de repente no me gustaba, pero hoy me siento valiente, me siento segura, me siento amorosa, me siento con ganas de ayudar. Eso vino a hacer en mí. Y entonces, pero además, el descubrir que yo puedo hacer algo más con el sembrarme semillas de esperanza a más y más mujeres. Me encanta. Fíjate que solamente una persona que ha trabajado su desarrollo personal y que ha elevado su nivel de conciencia puede decir esto, ¿no? De que todo lo que ha sucedido en la vida, que lo percibimos como malo porque nosotros le damos la connotación negativa o positiva a la realidad, ¿no? Porque la realidad es neutra. Entonces, podemos decir que las personas, el rol amenazante ha sido un maestro de vida, ¿no? Te felicito por este trabajo de desarrollo personal. Te invito a que acabes tu carrera. Nunca es tarde, Susi. Yo a mis 54 años, yo empecé por primera vez en la universidad a los 40 años. Tengo 54 y yo sigo estudiando. Ahorita estoy haciendo otra carrera universitaria. Estoy haciendo una maestría en este momento, ¿no? ¿A qué hora que se me ocurrió carrera y maestría? Pero lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Entonces, dale para adelante, mi Susi, porque es importantísimo que nos sigamos capacitando para ser mejores personas. A ver, un último mensaje para las mujeres, para las personas que hoy te están escuchando. Bueno, pues, queridas mujeres, en lo que tú te hayas identificado con mi historia, siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay alguien que está ahí queriendo saber que tú estás mejor, que a lo mejor piensas que no hay salida, piensas que eres la única, no lo eres. Habemos muchas mujeres que pasamos este tipo de situaciones o de relaciones de riesgo, como le llama mi querida Loreta, pero siempre hay una nueva oportunidad. Solamente tienes que confiar primero en ti, porque dentro de ti ya tienes las herramientas para salir, solamente necesitas descubrirlas y solo las vas a descubrir si tú continúas, en este caso con Loreta, escuchándola todos los días, todo lo que nos brinda, pero además que te reúnas con personas
que también están buscando lo mismo que tu crecimiento. Porque, sabes, si tú te reúnes con cierto tipo de personas, las que sean, lo voy a llamar así, personas, no sé, negativas, tú vas a ser una más, pero si tú te relacionas con personas positivas, con personas que quieren crecer, con personas que quieren ayudar a otros, te vas a convertir en una más. Te invito a continuar con Loretta, con toda la información que ella nos brinda y confía. Siempre vas a estar acompañada, confía. Susi, me encanta tu mensaje, te lo agradezco infinitamente, gracias nuevamente por la confianza de estar acá. Y ustedes, si nos están viendo en casa, espero que les haya servido este testimonio de Susi. Es un ejemplo a seguir de cómo, a pesar de haber vivido una relación de riesgo, a pesar de haber estado tantos años con un rol amenazante, se liberó. Dijo hasta aquí y hoy sigue trabajando para llegar cada día a su mejor versión, porque somos procesos y vamos cambiando y cambiando y cambiando. Tú puedes llegar a lugares inimaginables. Si te identificaste, por favor, suscríbete al canal, dale like, comparte, eso nos ayuda muchísimo. Y si quieres venir a contar tu historia, este es un espacio seguro para hacerlo, hombres y mujeres, ¿ok? Porque las relaciones de riesgo las vivimos hombres y mujeres. Muchísimas gracias nuevamente, Susi. Gracias a ustedes en casa. Le mando besos y abrazos repletos de libertad y nos vemos en el siguiente episodio de RDR Relaciones de Riesgo. Soy Loretta Valle.